Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están mis amados hermanos? Dios les bendiga a todos, qué privilegio estar con ustedes, qué alegría estar hoy martes después de haber pasado ese domingo tan lindo llevando la palabra del Señor, ministrando su presencia. Qué lindo, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, que Dios bendiga a todos aquellos que prestan atención al sostenimiento de la casa del Señor. Aunque tal vez la casa espiritual está viva, la casa física pues sí hay que seguirla sosteniendo. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Si usted lo presentó pues o lo va a presentar, pues ahorita es el momento, porque sé que llega su proceso en hacerlo. Padre, mi Dios, Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos das, Señor, nos habilitas, nos das de manera sobreabundante, Señor, y te damos con alegría. Te presentamos diezmos y ofrendas, Señor. Y nosotros como sacerdotes bendecimos a todo aquel que da de manera alegre, que lo dio como propuso en su corazón. Gracias, Señor, te damos. Bendícelo, guárdalo, Señor, y que ayuda a sostener cada casa sacerdotal. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer unos anuncios. Fíjese que el día jueves tenemos la intercesión a las 6 de la tarde. Si usted, mi amado hermano, pues quiere participar del momento de intercesión, pues escríbame para mandarle el enlace. El viernes tenemos culto dedicado a la familia a las 6 de la tarde. Y el domingo, hermano, tenemos el ayuno congregacional. Tenemos reunión a las 10 de la mañana o a partir de las 10 de la mañana vamos a comenzar toda la administración. Creo que será corrido de un solo, como ya lo hemos hecho. Ya es costumbre nosotros hacerlo. Solamente luego revise la hora nada más y pregunte por la confirmación de la hora. Creo yo que vamos a arrancar a las 10 de la mañana, pero hay que estar confirmándola. Creo que esos son los anuncios. Vamos a leer el versículo inicial. Hoy día, martes, ya estamos en agosto, y quisiera leer primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Mientras usted lo busca, un fuerte saludo a todos aquellos que nos ven por Nexteca Televisión, por las redes, por TLC. Dios les bendiga a todos, que Dios siga añadiendo bendición, abundancia sobre abundancia, y que el Señor pues honre esa preferencia, que Dios honre a los que le honran, que le buscan, y que Él se acerque a ustedes. Vamos a leer la Biblia de las Américas, y tenemos un tiempo hermoso. Permítanme, vamos a colocarlo para no pasarme. Vamos a colocar esto aquí. Ahorita, ahí estamos bien. Muy bien, dice la Escritura: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Que el Señor añada poder, gracia, revelación a su palabra. Vamos a hacer una palabra de oración para poder, Señor, entregar este tiempo al Señor y que el Señor nos bendiga. Señor Jesús, gracias te damos. Mi Dios, te pedimos que este tiempo, Señor, tú lo manejes, tú lo dispongas, Señor, para que haya en nosotros ese entendimiento, Señor, para que haya en nosotros esa conciencia limpia, revelada, abierta, Señor, para poder entender cómo tú operas, cómo tú has trabajado y sigues trabajando en nuestras vidas. Señor Jesús, te pido, Señor, que en cada hogar, en cada casa, en cada, Señor, cristiano que se oiga esta palabra, Señor, sea abierto un poco más de entendimiento, que la luz, Señor, se mueva en cada templo, Señor, que va a ser llevada esta palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que a mí me des la habilitación, el respaldo, la confirmación de esta tu buena palabra que tú has puesto en mi corazón. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano, fíjese que este versículo es un versículo ya muy conocido entre nosotros. Lo hemos mencionado un montón de veces, donde ese versículo, hermanos, muy peculiar, muy especial, porque ahí están hablando del arpazo. Ahí están hablando del arrebatamiento, que la iglesia va a participar. El conglomerado de cristianos va a participar. Y dice ahí, nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos.
como diciendo, primero se van a ir los muertos, van a resucitar los muertos, los que durmieron en Cristo Jesús van a resucitar. Y luego dice, entonces, después de ese primer evento, es el turno de los que estén vivos, los que hayan quedado. ¿Los que hayan quedado de qué? Ay, hermano, creo yo que eso es de verlo con un ángulo así bien escatológico, porque los que permanezcamos, los que hayamos quedado, ¿verdad? Pero ¿de qué? ¿De qué? Dice ahí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y aquí es donde yo quiero subrayar esta palabra, al encuentro. Y eso, hermano, es lo que estamos esperando, ese encuentro. Ese encuentro es entre la iglesia y el Señor. No es terrenal, ese encuentro no es terrenal. El encuentro terrenal es después de la gran tribulación. El encuentro que la iglesia está aguardando es encontrarse con su Señor en las nubes, y dice ahí que va a estar con el Señor siempre ahí. La iglesia va a estar guardada ahí. Realmente que nosotros tenemos que orar para ser dignos de escapar de las cosas que van a venir sobre la tierra, para ser arrebatados. Esa es la puerta que dice el libro de Revelaciones capítulo 3, que se le va a abrir a la iglesia y los amigos de Filadelfia para poder escapar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Ya le he mencionado 3 versículos que hablan de ese encuentro que va a haber, que no va a ser terrenal, va a ser en el aire, en los aires, en los cielos, y ahí estaremos siempre con el Señor. Mire, generalmente en un encuentro participan 2 o más partes, pero generalmente hay un gestor de un encuentro. Hay alguien que está ahí gestionando, ¿verdad? Es como una persona que maneja una agenda, es una persona que maneja horarios, es una persona que maneja itinerarios de personas, que organiza. Es como cuando uno va a hablar con un dignatario y le dice, le contesta a la secretaria, mire, yo quisiera visitar a tal persona, ¿qué horario me puede atender? O las personas cuando me escriben, pastor, ¿a qué hora nos podemos llamar para...? Entonces, estamos gestionando un momento para encontrarnos vía Zoom, vía teléfono o personalmente, para poder desarrollar algo, ¿verdad? Para poder atender algo importante. Pero debe de haber, o generalmente hay una persona que está gestando ese encuentro, porque dice que va a sonar la trompeta de Dios. Va a sonar la trompeta de Dios, y cuando suene la trompeta de Dios con voz de arcángel, es cuando va a ser el aviso, la señal para que la iglesia comience a subir, donde se le van a brotar los piñones, ¿verdad? De alas como de águila, y va a comenzar a ascender, y el Señor va a descender. Realmente que cuando la iglesia se aparte, hermanos, es cuando va a venir la manifestación del anticristo, que Dios lo reprenda. Pero hay alguien que va a gestionar ese encuentro. De tal manera que en el libro de Revelaciones, ese gestor, esa persona que maneja las agendas, que le maneja la agenda a la iglesia, dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Como diciendo el representante, ¿verdad? El otro consolador, el Paracletos, el que se quedó aquí en la tierra consolando a la iglesia, está con la novia y le está diciendo, mira, ya viene el Señor, ya ahorita ya te he preparado lo suficiente, ahora me toca llamarlo y decirle al Señor para que gestione el encuentro entre el Señor Jesús y su amada iglesia. Esa es la función del Espíritu Santo. Él es un mediador para que tú te encuentres cada día más cerca del Señor. Insisto, el Espíritu Santo es un mediador. Es un mediador que se encarga de que tú te estés encontrando con tu Señor, con su Señor a cada rato, para que puedan ocurrir esos eventos lindos en tu vida. Pero eso, hermanos, lo vamos a comenzar a experimentar. Pero muchas veces, fíjense que esos encuentros que hemos tenido, que son organizados por el Señor, a veces ni los percibimos, hermanos, ni los notamos, pero realmente que Dios sí está ahí, obrando, como este gran encuentro que el Señor está preparando. También ha gestionado encuentros bien pequeños, casi que usted ni los ha notado, y si los ha notado, pues espero que lo haya vivido y se haya alegrado y se haya dado cuenta que es el Señor el que estuvo detrás de esa mediación. Espero haberme dado a entender. Yo le llamé este tema el mediador. El mediador.
¿El mediador de qué? Porque el mediador es un gestor de encuentros. Así como el Espíritu Santo está trabajando con la novia para preparársela, para presentársela, para limpiarla, porque dice que comenzó la buena obra, la va a terminar. Así el Espíritu Santo va a hacer un montón de gestiones para manejarnos nuestra agenda y tu agenda, para podernos encontrar con personas, con enviados, hasta con ángeles, porque tu agenda y mi agenda están completamente manejadas por el Señor. Espero que nosotros tengamos esa humildad, hermanos, esa suavidad para que en las manos de Él, hermano, Él nos lleve a encuentros, nos lleve a reuniones, a citas con cosas espirituales. Entonces, fíjese que yo le voy a colocar aquí al tema, el gestor de encuentros. No puedo colocar todo eso, pero vamos a poner aquí el gestor de encuentros. Hay algunos hermanos, ¿verdad?, que me hablan cosas lindas de encuentros en sus congregaciones, y gloria al Señor, hermano, porque se logró lo que quería el Señor, que tú te encontraras con el Señor, ¿verdad? Eventos, visitaciones, campañas, no sé, pero lo que sucede es que hay un momento, hermano, donde el Señor viene y dice, miren, ya es hora que tú te prepares, ya es hora que tú sepas que ya es tu hora de tener tu encuentro según la agenda que tiene aquí el Padre y el Hijo. Entonces yo creo que aquí vamos a dibujar un reloj, vamos a ver si así son los números, ¿verdad? No quedo aplazado en números romanos. Yo creo que voy bien. Vamos a ver, 9, 10 y 11. Muy bien, entonces aquí creo que vamos a poner la aguja larga y la chiquita para acá. Entonces hay un momento, hermanos, donde tenemos un encuentro y todo es parte de una agenda. Creo que aquí vamos a dibujar un libro, ¿verdad? Como una agenda del Señor. Es una agenda que el Señor tiene y dice, no, ahorita es hora de atender ya le llegó el tiempo, ¿verdad? Como le dijeron a Esther, para esta hora creo que ha llegado, Esther, le dice. Para esta hora es que el Señor te llamó a ser reina, te abrió paso por todo ese montón de muchachas para que llegues a este tiempo, le dice. Entonces, ve, no sea que la salvación, lo mejor es que venga por ti, le dice. Porque la salvación siempre va a venir a los judíos, le dice, pero es mejor que venga por ti. Entonces, aquí aparece tu agenda, ¿no? Aquí aparece tu agenda y aparecen, ¿verdad?, los itinerarios. ¿A qué horas van a ser las citas? Aquí están todas las cosas que se han escrito. Y aquí creo que vamos a dibujar un lápiz, ¿verdad? Un lápiz. Un lapicito aquí. Y aquí vamos a dibujar. ¿Verdad que esta es la agenda, verdad? Tal vez van a haber otras cosas más, pero creo yo que esto es lo que hace un gestor de encuentros. Ve la hora y revisa la agenda. Aquí aparece la fecha y todas esas cosas. Pueden haber borradores también, hermano. Pueden haber borradores en la agenda, ¿verdad? Pueden haber borradores porque pueden aplazarse reuniones. Pueden venir momentos donde a veces nosotros atrasamos las reuniones del Señor, las visitaciones, los encuentros con los eventos que el Señor tiene en la agenda. El Señor dijo cuando se paró en la iglesia allá en aquella sinagoga, dijo, esto que se ha escrito, que he leído, se ha cumplido hoy. Ese era su encuentro. Ahí comenzó a decir que el Rey de los Cielos se había acercado y que lo que se había leído en el libro de Isaías estaban hablando de él. Entonces, hermano, yo le voy a hablar aquí de algunos encuentros que el gestor, que el consolador, que el mediador ha hecho en su vida y va a hacer en su vida. Me meto al tema rápidamente. Malaquías 3:1. Este es uno de los primeros encuentros que tú debes de tener o has tenido. Hay algunos que ya vas a decir, yala. Y hay otros que van a decir, nola, ¿verdad? Tú tienes que ir anotando ahí para decirle al Señor, Señor, ¿cómo voy con la agenda? ¿Cómo van con mi encuentro?
Y no crea que la pandemia detiene las cosas espirituales. Nada que ver, hermanos. Hermanos, se aceleran más bien cuando vienen momentos de opresión sobre la iglesia. Malaquías 3:1, búsquelo ahí, por favor. Porque esto estaba hasta profetizado, hermano. Esta cita estaba 400 años profetizada. Ya había una agenda, escúcheme bien, 400 años en el libro de Dios. En el libro de la agenda de Dios ya habían, porque allá arriba hay libros. Usted lo puede ir a chequear, el libro de las memorias, el libro de las lágrimas, de las luchas. Ahí están un montón de libros. El libro de la vida, que es el más importante. Ahí había una agenda. Y dice aquí, he aquí, esta es la profecía, este es cuando se colocó, en tal fecha va a ocurrir esto. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto a quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Ahí están hablando de los dos que iban a venir. Primeramente el mensajero y luego iba a venir el Señor a su templo. Ahí están hablando de los dos, pero el primero, este primero que aparece ahí subrayado, están hablando de Juan. Juan el Bautista. Juan era el primo del Señor. Este es el que iba a venir primero, era el mensajero, era el Malak, que iba a preparar el camino delante de mí, dice, el Señor lo envió primero. Y hermanos, ese mensajero, ese es el punto número 1, ese mensajero iba a venir a prepararle una cita entre el que lo había enviado, que era el Señor. Escúcheme bien, el que lo había enviado, que era el Señor, y el pueblo de Dios. Espero darme a entender. Envían a Juan primero, Juan llega primero y él preparó, él comenzó a bautizar en el Jordán. Y él preparó esa cita para cuando apareciera el que lo había enviado, se encontrara con ¿quién? Con su pueblo. Y eso ocurrió, hermano, 400 años después. Y eso a ti te debe de ocurrir. Es de las primeras citas que debes de tener en este lindo caminar del Espíritu en el Evangelio. Aquí está, Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús. ¿Quién lo vio? Juan, el mensajero, el que enviaron primero. Que venías a él, Jesús venías a él, mira, ahí está el encuentro, mira, ahí está el encuentro, pero no solamente estaba Juan, ahí habían discípulos, había pueblo, Juan estaba bautizando, ahí habían fariseos, ahí habían publicanos, pecadores, ahí habían pues niños, mujeres, hombres, todo, Judá, judía, dicen ahí a Juan, y ese día fue el encuentro que se había profetizado, escrito 400 años atrás, y dice ahí, que dijo Juan, el enviado, el que preparó, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí se encontraron, ahí hay un encuentro de tres personas representan tres grupos. Primero los enviados, el pueblo del Señor y el Señor. Entonces vamos a analizar esto. Fíjense que primero es el mensajero. Dios, hermano, te ha enviado mensajeros, te ha enviado gente que te profetice, gente que te predique, te ha enviado gente que llegue a tocar la puerta de tu casa. Hay que revisar si son enviados de Dios. Te ha enviado pastores, te ha enviado mensajeros. Y esos mensajeros, donde se gestó esa cita fue en el Jordán. Jordán significa el que desciende. Fíjese cómo es ese encuentro. A veces, hermano, yo cuando me encontré con el Señor, así me encontré en el Jordán, ¿verdad? Estaba pero casi más arrastrando que los 100 pies, ¿verdad? Estaba puro 100 pies arrastrando. Me encontraron pero bien abajo, bien descendido en mi orgullo, en mi altivez. Ese es el Jordán. ¿Qué más sucedió ahí? Hubo un bautismo. Había una necesidad de ser limpio. Había una necesidad de que lo bañaran, de que le quitaran toda mugre. Eso es lo que ocurría con el bautismo de Juan. Y todos esos tres factores se gestaron para que se encontrara el Cordero. ¿Con quién se debería encontrar el Cordero? Con su pueblo. Entonces, hermano, la primera cita que tú tuviste fue con el Cordero.
Eso fue lo primero, ¿verdad? Fue entre el Cordero y su pueblo. Pero hubo un enviado, hermanos. Yo a saber, hermano, no sé, ni espero no poderme contar, pero en la iglesia que yo pastoreo, o sea, varios, por no decir muchos, uno llama, yo soy como el mensajero, ¿verdad? Y presento el Cordero que quite el pecado del mundo. ¿Por qué dice quita? Porque perdona. Quitar es que te perdonaron. Por eso, hermanos, es que la gente ocupa bautizarse, por eso es que la gente ocupa descargarse, ocupa ser limpia, porque en algún momento se siente abrumada por tanto capataz que el mundo le envió a facturarle pecado, a facturarle caída, para condenarlo a muerte. Pero hay un momento, hermano, donde el Señor lo que quiere es que tú tengas una cita con el Cordero, tengas una cita con Él. Tengas una cita con Él para que tú, hermanos, veas que esa es tu salida, que es que el Cordero es la salida de la salvación. El Cordero es como una puerta. Cuando tú lo recibes, te lo comes, lo bebes, lo tomas en tu vida como el sacrificio por tu pecado. Que eso fue lo que pasó allá en el libro de Éxodo. Entonces, esto que sucedió ahí es exactamente de las primeras citas que deben de suceder. ¿Con quién? Con su pueblo, hermano. Con su pueblo. ¿Por qué? Porque uno sale descargado, uno sale limpio, uno sale perdonado, porque la sangre derramada del Cordero fue rociada sobre ti. Eso trajo perdón sobre tu vida. Entonces, hermano, la primera cita que tú debes de tener es con el Cordero. Con el Cordero. Ahí vas a encontrar el perdón. Creo que vamos a corregir ahí, porque vamos a poner más pequeño para que se pueda leer entre el Cordero y su pueblo. ¿Para qué? Para que haya perdón. Perdón. Para que haya perdón. Lindo el perdón de Dios. Por ahí comienza toda la relación con el Señor, hermano, por un perdón. Entonces, esa es la primera cita que tú debes de tener con el Cordero. Ese Cordero manso, así tienes que verlo, ¿verdad? Ese Cordero humilde, inofensivo, que fue completamente observado por 4 días. Y esas observaciones, hasta Pilato dijo, yo no hallo culpa en él. Entonces, ese es lo primero que tú tienes que conocer al Señor, inocente, limpio completamente de falta de pecado. Dice que vino a la tierra, pero fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, cuando se te revela a través de un mensajero, el Cordero, hermano, es una bendición, porque encuentras el perdón, encuentras esa puerta de salida, hermanos, a una vida, ¿verdad?, de libertad, completamente, hermanos. Esa es la primera cita que tú tienes que tener. Fíjese, por eso, hermano, qué importante es hablarle del Cordero, hermano. Yo creo que los evangelistas, los pastores, hermano, de lo que debemos de tener ese conocimiento, pero bueno, los 5 ministerios, es de todo el sacrificio del Cordero, todos los protocolos completamente levíticos y todos los protocolos que aparecen, ¿verdad?, para encontrarle y extraerle esa ricura, esa cosa preciosa que hay en el sacrificio del Cordero, que quita el pecado del mundo, lo quita, completamente lo quita. Entonces, fíjese, pues, Hechos 9, versículo 8. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Fíjese que este caso es de aquel Saulo, aquel hombre que respiraba celos contra la iglesia, hermano. Llevaba cartas para perseguir a la iglesia de Damasco. Recuerde que en Hechos 7 hubo una expansión de muchos cristianos que se fue a las ciudades alrededor, a los países vecinos, y se comenzó a expandir el evangelio en las sinagogas. Y como la primera iglesia era judía, Saulo, que era un fariseo, era enviado a perseguirlos a esas sinagogas. Pero dice que el Señor le sale al encuentro,
lo bota y la mente que ve una luz lo deja ciego y hay aquella plática y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? No sabes que te es duro dar cosas contra el aguijón. Usted sabe que aquella persona que guiaba a aquellos para perseguir cristianos ahora era guiado, ¿verdad? Por ellos para llevarlo a Damasco. Dice que aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Me parece a mí, hermanos, que hay un orden aquí. Primero encontramos al Señor, pero en la siguiente cita el Señor tiene que abrirnos el discernimiento, el entendimiento, la visión espiritual, porque a veces no podemos ver ni discernir las cosas espirituales. Me parece a mí que Saulo ya había visto al Cordero porque lo reconoció como Señor, pero ocupaba otro encuentro con alguien que lo guiara a que le abriera los ojos. Y el Señor viene y prepara esa cita. Va a hablar allá a Damasco con un sacerdote que se llama Ananías. Hechos 9:15 dice, pero el Señor le dijo a Ananías, era un discípulo, era un sacerdote, ve, porque él me es un instrumento escogido. Quiere decir que aquella persona que servía a la iglesia, que usted, mi amado hermano, que tal vez llegó al Señor con sucesos de pena, con sucesos de pruebas terribles, para el Señor somos instrumentos escogidos. Diga conmigo, soy instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. A 3 grupos la voy a ir a predicar, a 3 grupos me va a servir para llevar mis palabras a esos 3 grupos de personas. Pero tú tienes que ir donde Él, te tienes que ir a encontrar con Él, está diciendo Ananías. Ananías va, hermanos, porque el Señor hasta le mandó la dirección. Le mandó hasta la ubicación, hermanos, de dónde estaba Saulo, aquel que estaba ciego. Y el Señor viene a Ananías y le dice, Ananías fue, mire esta cita, y entró en la casa y después de poner la mano sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Mire la cita, el que se te apareció a ti también me apareció a mí y me envió para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay otra cita, analicémosla. Mire, en esta cita hay un suceso, hermanos. Hay un suceso completamente, ¿verdad? Terrible para el apóstol, para Saulo, donde es tirado al suelo, ¿verdad? Llega con lamentación, llega con una pérdida. Muchas veces así llegamos todos. Pero lo que pasa después es que se encuentra con un hombre que se llama Ananías, y Ananías es favor de Dios. ¿Para qué? Para poner manos. Dice que le puso manos, hermano, y luego vio. Y me parece a mí, hermanos, que necesitamos, después de ver el Cordero, otro encuentro, ¿verdad? Con el discipulado. El discipulado es donde alguien va a ver ahí y va a ponerte manos. Necesitamos, hermanos, después de que comenzamos a recibir al Señor, que haya alguien que ponga manos sobre nosotros. O sea, no estoy hablando que nos imponga manos, no, estoy hablando poner manos. Eso es que alguien se encargue de nosotros y que nosotros cedamos el control, la alianza espiritual, las normas, es como decir, ¿verdad? El maestro que nos va a comenzar a quitar todas esas escamas de nuestros ojos, cosas que no podemos ver, las cosas espirituales. Eso lo va a hacer un maestro a un discípulo. Entonces aquí tiene que haber un maestro y tiene que haber un discípulo. Por eso se llama discipulado. Más discípulo. Hermano, todos tenemos que ser discípulos de alguien. Y todos tenemos que tener un maestro. Por más que usted profetice, por más que usted sepa todo, por más que usted tenga una experiencia tremenda, ¿verdad? 20 años, tiene no sé cuántos encuentros, ha abierto no sé cuántas iglesias, pero siempre ocupamos un maestro porque uno tiene que ser discípulo de otro. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, a Saulo lo llevaron al discipulado. ¿Para qué lo llevaron al discipulado? Para que le pusieran manos. Hermano, yo tuve personas lindas, hermano Javier Ramírez, Santos García, hermano Toño Mejía,
gente de Dios, hermano, que me puso manos. Freddy Madrid me puso manos y era vení para acá, esto no es así, esto es así. Todos me corrigieron, a uno hasta lágrimas me sacaron. Pero todos, hermano, yo me volví un discípulo. Edmundo Guzmán, yo me volví un discípulo de ellos, yo les seguía a ellos. Yo me acuerdo cuando el mundo me revisaba los temas, hermano, y me decía, no, quítele esto muy largo, esto no, ¿verdad? Así, entonces, ¿por qué? Porque todos ocupamos a alguien que nos ponga manos. Y ahora estoy en manos de mi pastor, él es el que, ¿verdad? Me guía, me enseña, me manda esto, mira, hace la doctrina, hace lo otro, pero todos somos discípulos. Entonces ocupamos que nos hagan un encuentro con quien va a ser nuestro maestro. Todos ocupamos a alguien que en algún momento nos diga, esto es así. Entonces, hermano, ¿verdad? ¿Para qué? Para traerle recuperación, porque se le abrieron los ojos. ¿Para qué? Para que reciba la llenura del Espíritu. ¿Y eso es para quién? A los instrumentos escogidos. Entonces aquí vamos a poner llenura del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los instrumentos escogidos. Mire, hermano, qué tremendo. A los que son instrumentos escogidos son los que van a tener un maestro y se van a dejar guiar para ser llenos del Espíritu Santo. Escogidos. Por eso te dije, tú eres instrumento escogido. Cuando eres un instrumento escogido, sí te vas a dejar poner manos para que te lleven, hermanos, a que te limpien, a que te lleven a encuentros para que reciba la llenura del Espíritu Santo. Fíjese, hermanos, que Saulo se volvió Pablo después y después le puso manos a Timoteo. Y después Timoteo, hermano, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces es como una serie como un árbol, ¿verdad? Que desciende, la unción desciende. Entonces, hermano, este encuentro era entre Ananías y Saulo. ¿Para qué? Para que hubiera un discipulado. En un discipulado te van a quitar, verán, un montón de cosas que hacen que tú no veas, para que tú recibas la llenura del Espíritu Santo y te vuelvas un instrumento escogido. Mire, hermano, instrumento escogido hasta que tú ya eres lleno del Espíritu Santo. Antes no. Antes, hermano, estás en esta cita, pero cuando uno ya es lleno del Espíritu Santo, uno sí ya puede, hermanos. Así como el Señor Jesús vino el Espíritu Santo en forma corporal sobre el Señor y luego, hermano, se fue por el desierto a luchar. Así es, hermano. Hasta que venga la llenura del Espíritu Santo, es que Pedro salió a predicar y se convirtieron como 5,000. Así es, hermano. Hasta ahí uno es un instrumento escogido. Entonces hay que seguir aguardando para los que no tienen el del Espíritu Santo esta cita. Hay que pedirle esta cita al Señor. Hay que pedírsela. Hay que buscar, Señor, ¿cuándo es mi momento para encontrarme completamente? Entonces, hermanos, mire la siguiente cita. Marcos 14:13. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, ir a la ciudad. Ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Hermano, se puede imaginar, está Pedro, Juan, vayan a la ciudad y ahí nos va a salir un hombre del cántaro. Señor, ¿y el nombre? No. Hermano, ¿por qué un hombre con un cántaro? Porque, hermano, generalmente las que iban a recoger agua eran las mujeres. Iban con el cántaro. Hay varios ejemplos en la Biblia, pero aparece un hombre llevando agua. Posiblemente es que era viudo, posiblemente es que era un hombre solo, posiblemente solo varones habían en esa casa, ¿verdad? Entonces lo que le quiero decir es que sobre esa característica peculiar que van a encontrar ahí entrando a la ciudad, a ese hombre del cántaro, síganlo. Entonces ahí el Señor estaba gestionando un encuentro entre el dueño del aposento alto y sus discípulos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? A él tienen que seguirle. Ese hombre llevaba agua. Mire este encuentro, mire las cualidades de ese encuentro. Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Entonces hay varias cosas que tenemos que hablar. Fíjese que esa palabra aposento alto, hermanos, hay una ricura en estos versículos porque hay un montón de figuras.
Esa palabra es anogeón, esa es la palabra aposento alto y significa sobre la tierra. Entonces, a los discípulos está diciendo el Señor, ocupo que vayan a un lugar, a alguien que tenga abundancia de agua, abundancia de palabra. Ese es el hombre del cántaro. Él lo va a llevar a un lugar donde todo el objetivo es que tú te despegues un poco de la tierra, te hagas un poco menos terrenal, te hagas un poco menos, ¿verdad?, de los hombres y mujeres, de los que caminan sobre la tierra. En otras palabras, te hagas un poco más espiritual. Hermano, ¿sabe cómo podemos medir nuestra espiritualidad? En cuán separados estamos de la tierra. Si la tierra nos tiene atados y amarrados con todas sus costumbres y sus movimientos, pero usted puede saber, si estás separado de la tierra es porque has bebido agua. Tienes a alguien que te está llenando de agua, te está conduciendo, te está saciando. ¿Para qué? Para que tú te comiences a separar de la tierra, te comiences, ¿verdad?, a que tus pies estén ya no tan en contacto con las cosas de la tierra. Ahora entiendo por qué a Moisés le dijeron, quítate las sandalias, porque este lugar es santo. Lo que le están diciendo en otro lenguaje, hey, sepárate por favor de lo terrenal, porque este lugar es santo, le están diciendo. Entonces, el aposento alto es un lugar donde ocurre otra cita donde lo que quiere el Señor es que tú te comiences a levantar de la tierra, te comiences a no caminar con orgullo, sino que ya lo del mundo te atraiga menos. No es que ya la venciste es todo, pero que te vaya trayendo menos. Lo terrenal te atraiga menos. Eso significa el segundo piso de un edificio, balcón en el piso superior, aposento alto. Pero yo le subrayé sobre la tierra. Fíjense, hermanos, que ese hombre del cántaro es la palabra. Entonces ahí hay una situación bien linda. En la tercera reunión hay un hombre del cántaro que es la palabra. Hay un aposento alto. Hay un preparativo para la fiesta, hermano, y eso venía sobre el encuentro, ¿verdad?, que se iba a dar aquí. Aquí tiene que haber, ¿verdad?, el hombre del cántaro. Hombre del cántaro, que es la palabra. Ese es como decir un pastor, un maestro, ¿verdad? Este es alguien que tiene palabra. Eso usted ahí lo subraya. Y sobre, ¿para qué se iban a reunir ahí? Se iban a reunir en el aposento alto. Entonces vamos a poner aquí, el lugar era para hacer un aposento alto, pero creo que no me va a caber todo. ¿Para qué? Para hacer un preparativo de la fiesta. Ahí lo mandaron a los 2 discípulos para que hagan los preparativos. Quiere decir que a sus discípulos los van a mandar ahí. A los discípulos van a mandar ahí. Este es el otro que se va a encontrar, los discípulos. Discípulo. Fíjense que aquí es sobre su pueblo. Aquí es sobre, ¿verdad?, el discípulo que está aprendiendo. Y aquí es un discípulo. Por eso ya obedece órdenes. El discípulo lo mandan a eso y no es que se fueron a otro lugar, no es que se fueron al otro ministerio y hicieron cosas que no. El discípulo ya va exactamente con esa misión. Y ese encuentro entre los dos, ¿para qué era? ¿Para qué era ese encuentro? Para que aprendieran a hacer protocolos. Completamente, protocolos. Entonces aquí, hermanos, aprender protocolos. Entonces aquí vamos a poner preparativos. Hermanos, preparativos. Aquí vamos a poner abajo protocolos. Hermanos, realmente que todos ocupamos aprender protocolos espirituales, hermano. Todos ocupamos, hermanos, completamente todos ocupamos. Mira, tienen que aparecer Noemís para decirles a la Ruth cómo se van a ir a presentar delante del Señor. ¿Qué le dijo Noemí a Ruth? Mira, el protocolo aquí, para que vayas a buscar a vos, al Señor, primero lávate, sí, cámbiate, úngete y ve a buscarlo. Ahí hay un protocolo. A Esther, la que se iba a presentar delante del rey, la tuvieron 6 meses y 6 meses en preparativos. Hay un protocolo. Entonces, los discípulos tienen que
saber los preparativos. Ahí era la mesa del Señor. Los preparativos de la mesa del Señor. Hay un preparativo en 1 Corintios capítulo 11. Dice que no comáis la mesa del Señor indignamente, sino que revísense, examínense, pruebe cada quien su corazón. Allá hay un protocolo. Entonces, hermano, muchas veces los cristianos nos metemos en problemas espirituales terribles por no saber los protocolos, por no tener a alguien que sea experto en la palabra, que tenga abundancia de palabra, que nos pueda ayudar a cómo preparar nuestro servicio, cómo preparar nuestro equipo, cómo preparar la familia, cómo preparar, verá, los protocolos espirituales, hermano. Dice, no impongáis las manos con ligereza. Entonces, ocupamos un encuentro como discípulos con personas que saben más de la palabra, que nos ayuden a cómo nuestro servicio sea más eficaz. ¿Verdad? Ser personas eficaces haciendo preparativos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros a los que dirigen le revisamos las listas, porque necesito revisarla de lo que vas a cantar. Te tengo que volver un experto en el protocolo. No vas a cantar algo ahí que vaya a ofender a Dios o que vaya a evitar la presencia de Dios. A los vasos proféticos hay que ayudarles a que ellos, ¿verdad?, sepan el protocolo de cómo presentarse a dar la profecía. Entonces, hermanos, ese es otro encuentro, ¿verdad? Y creo que ahí todos los días aprendemos algo. Eso es lindo, hermano. Hechos 10:4. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quiere, Señor? El Señor manda un ángel y se aparece a Cornelio. Cornelio era un gentil. Y él le dijo: tus oraciones y limonas han ascendido como memorial delante de Dios. Sí, era uno que no era cristiano, pero sí hacía obras. Y dice que le subió como memorial delante del Señor. Y le dice: despacha a algunos de los hombres a Jope, de tus siervos, despáchalos a Jope. Y ahí manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Ahí están preparando otro encuentro. Ahí están preparando otro lugar entre Cornelio y los grupos póngale, discípulos, ¿verdad? Del discipulado que tenía Cornelio, porque a Cornelio lo escuchaban orar, hermano, a Cornelio lo escuchaban clamar, ayudar al pobre, hermano. Ese era como un pastor en potencia, era un líder en potencia, porque cuando Pedro llega a la casa de Cornelio estaba lleno de gente. Ese hombre tenía liderazgo, algo había en él. Y hermanos, y Pedro estaba orando allá a las 12 del mediodía cuando estos hombres llegan y andan buscando a Pedro y le dicen a Pedro, versículo 19, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, Pedro estaba en otro rollo con el Señor. El Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Ahí está la conexión, ahí está el que está haciendo la agenda. Ya logré que se encontraran. Esos 3 hombres llevan a Pedro, vaya a chequear la Biblia, y se lo lleva a la casa de Cornelio. Cornelio había preparado una terraza, un garaje, hermano, una sala. Ahí estaban un montón de los vecinos, los soldados, yo no sé quiénes estaban ahí, un montón de gentiles. Y comienza el Pedro a predicar, hermano. Comienza aquel hombre dándole el mensaje de la verdad, que el Señor Jesús vino, una cosa preciosa. Mientras Pedro, versículo 44. Versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje. Entonces, ¿para qué fue esa cita? Primeramente, para que, ¿verdad?, ambos se quitaran la incomodidad. Ambos. Pedro tenía que ir a un lugar gentil y los gentiles tenían que recibir a un judío. Imagínense, alguien que no es de su lengua, no es de su costumbre, no es de su pueblo, ir a una iglesia donde están todos aplaudiendo y hay tungui, hermanos. Eso te va a pasar a ti y me pasó a mí. Cuando yo llegué a la iglesia, hermano, me fui a sentar adelante y ahí estaban las danzas y como comenzaron a cantar la canción Feliz, dije yo: aquel lugar de locos me vine a meter. ¿Por qué? Porque me estaban quitando la incomodidad. Hermano, después, años después, ahí estaba yo. ¿Por qué? Porque así es. Ahí hubo otro encuentro, hermano. Hubo un encuentro entre los gentiles y un judío, como diciendo, es que a veces traemos tantas cosas, ¿verdad?, que nos arraigan a grupos, a clases sociales. Pero lo que el Señor quiere, ¿verdad?, es que todas esas cosas sean quitadas
y en el Señor seamos una sola nación, un solo pueblo, de un mismo sentir, no importa la descendencia, no importa el título, no importa el estatus económico. Ahí en el Señor eso lo quita. No, aquí todo, por favor, en una sola posición. Pero ¿sabe qué? Nos tienen que quitar, verá, la comodidad y llevarnos a un lugar de incomodidad. Nos tienen que sacudir algunas cosas, hermano. Entonces, hermano, ahí hubo un encuentro. Salir de la comodidad. Ahí fue el lugar donde se encontraron, ¿verdad? Dos grupos, ¿verdad? El grupo de los judíos y el grupo de los gentiles, para ir a vencer cada ser su comodidad, hermano. Y si el Señor quiere estar aquí en este lugar donde no hay aire, está bien, está bien. Mire, hubo una predicación del perdón, hubo una exposición de la verdad. ¿Y sobre quién? ¿Sobre quién vino eso? Los que escuchan fueron llenados del Espíritu Santo. Entonces, ahí hay otro encuentro, hermano. 4. Ahí vamos a ver. Aquí hay, ¿verdad? La predicación de la verdad. Predicación de la verdad. ¿Verdad? Entre Pedro y los gentiles. Versus los gentiles. ¿Para qué, hermanos? Para que solo los que oyen, todos los que oigan, ¿verdad? Sobre los oidores. Otra vez, venga la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aquí es que recibas al Espíritu Santo, aquí es la llenura del Espíritu Santo, son dos eventos diferentes. Pero esto va a venir sobre los oidores. Ese encuentro es sobre los oidores, hermano. ¿Sí? Este encuentro es, hermano, sobre los discípulos. Hermano, este encuentro es sobre el discipulado, hermanos. Y aquí es sobre los oidores. ¿Verdad? Hermanos, qué lindo estos encuentros, ¿verdad? Es hermoso, hermano, lo que pasó ahí. Se puede imaginar. Yo recuerdo cuando recibí la llenura del Espíritu Santo, hermano. Ay, una cosa preciosa. Pero me tuvieron que volver un oidor. Como María, ¿verdad? Era una oidora, ¿verdad? Entonces, sobre ellos es que va a venir el Espíritu Santo, pero hubo un encuentro ahí. Mire, a esa gente le llegó el tiempo. Es tu hora de la llenura del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, avanzo. 1 Reyes 17:9, ya voy a terminar. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí, yo he mandado a una viuda que allí te sustente. Le dicen al profeta, ya tengo una cita para sacarte de esta situación que estás pasando. Tú estás huyendo, ¿verdad? De Acab y esa esposa impía que tiene, ¿verdad? Tú estás huyendo. Muy bien, yo te estoy preparando una cita para que vayas a la casa de una viuda. Yo me imagino que Elías dijo, esa es una viuda rica, que tiene refri, que tiene aire. Ya me imagino, tiene establos, va a comer cordero, va a comer rico. Pero ya llevaban 3 años, casi de los 3 años de sequía ahí. Hermanos, ahí preparó una cita. Y le dice el Señor a Elías, vete a una cita, un encuentro que vas a tener con una viuda. Yo me imagino que el Elías iba llegando, era como náufrago, hermano, con un hambre. No sabía, hermano, que esa viuda, hermano, la iba a encontrar en de las peores situaciones de su vida. Versículo 13. Entonces Elías le dijo, no temas, ve como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela después para ti y para tu hijo. Hermano, ahora entiendo por qué, ¿verdad? La viuda lo deja ingresar a su casa. Ahora entiendo por qué, ¿verdad? Porque en esa época, imagínense que a un desconocido dejarlo entrarlo de primeras, pero como Dios ya le había dicho a ella, te va a venir a buscar un profeta y darle de comer. Por eso es que le encuentran a ella recogiendo leña, porque si ella andaba con una depresión, estaba en una suma pobreza, estaba en una terrible situación emocional, la encontraron, como dicen, ¿verdad? En mi barrio, ¿verdad? En curva, hermanos, no estaba lista. Y le dice el profeta, ¿sabes qué? Sí, vas a hacer una torta y te vas a morir. Como tú dices, usted chequéalo, no temas, le dice. Hazme primero una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo.
Y entonces el Señor viene y la bendice, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la tinaja, la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta que el día en el que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, ahí hay un encuentro, ahí hay un encuentro lindo. Entonces, ahí hay un ambiente de calamidad, muy parecido a lo que está sucediendo a NOC 5, ¿verdad? Muy parecido a lo que está sucediendo ahorita, para muchos. Pero como nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Esta palabra tiene que servirle a usted y tómela con toda la fe. Ahí hay un ambiente de calamidad, hermano. La mujer ya se quiere irse a morir. Hay un ambiente de calamidad. Ahí, hermanos, ahí hay un hombre de Dios que huye. O sea que hay un hombre, hay un ambiente de calamidad y hay uno que está huyendo ahí. A uno que huye, que es el profeta. Esta es la viuda y este es el profeta. No coloco nombre porque posiblemente tú estés huyendo, hermanos. Tú quieras huir de algún perseguidor. Tú estés huyendo del país. Y aquí, ¿verdad? Se encontró una mujer que tenía una pobreza terrible. Pero dice Dios, ay, hermano, este es el ambiente que yo busco para hacer esa unión, para hacer ese encuentro. Y este hombre le enseñó a esta mujer lo siguiente: mira, tenés que ser fiel en lo poco, le dice. Si eres fiel con ese, ¿verdad?, grupo de poco de harina que tienes y le das al Señor primero, ¿qué va a venir después? En lo mucho te pondrá. Ahí se cumple esa palabra en ella. Entonces le enseña a ser fiel en lo poco. A ser fiel en lo poco. Y después le va a venir lo mucho. ¿Cuándo le va a venir? Pues a cada quien le va a llegar su momento del mucho. Pero vamos a comenzar a ser fieles en lo poco, hermanos. Más después va a venir el tiempo del mucho. Pero al principio, hermano, nosotros, ¿verdad?, cuando nos van a colocar personas que nos enseñen, nos van a colocar personas, estas ya son encuentros más ministeriales, ya son ministraciones, hermano, donde nos van a enseñar, ¿verdad? Porque ¿quién va a querer exponer sus calamidades? ¿Quién va a querer exponer sus pobrezas? Pero, hermanos, mire cómo Dios permite la unión entre un profeta que huye y una mujer. ¿Para qué? Para preservar la vida de los dos. Al Señor les interesaba, ¿sabe por qué? Al profeta para mantenerlo con vida, y a esta mujer porque sabía que el niño se le iba a morir pronto y iba a estar el profeta ahí que lo iba a sanar. Entonces, hermano, era una situación perfecta. Es que, hermano, los encuentros de Dios son perfectos. La agenda de Dios es perfecta. Si Dios permitió tiempo para ti, para pobreza y situaciones que te hagan huir, es para que aprendas, hermano, lo que dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Eso significa ser fiel en lo poco. Hermano, por ahí he pasado, hermanos, y yo sé que, hermano, no es rico, no es deleitoso predicarlo, pero sí le puedo decir algo, que eso se va a acabar cuando usted aprenda a alegrarse en lo poco, a ser fiel en lo poco, y más adelante le va a venir el tiempo del mucho. ¿A dónde se aprende eso? En esta cita. Ay, hermano, es lindo. Éxodo 4:27, otra cita. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Hermanos, el Señor venía a hablar con Moisés cara a cara. Éxodo 3 y Éxodo 4 estuvo hablando con Moisés cara a cara, pero también le habló a Aarón, su hermano, que estaba no sé cuántos kilómetros de ahí. Ve a salir al encuentro de tu hermano menor, de Moisés, tu hermano menor. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios. Se adelantó Aarón a buscar a Moisés y dice que lo besó. Entonces ahí hubo un encuentro de dos hermanos que no se habían visto por 40 años. Entonces ahí, hermano, fueron Moisés y Aarón y se reunieron con todos los ancianos de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, ahí los dos, hermanos, se encuentran, como que se perdonan, ¿verdad? Como que se vuelven a unir, porque Moisés huyó, los abandonó, y tal vez ahí como que hubo un perdón, como que se vuelven a encontrar entre la parentela. Entonces ahí ocurre un encuentro lindo en figuras, reencontrarse con la familia. Entonces viene el Señor y dice: necesito que te reencuentres con tu familia. Reencuentro. Con tu familia espiritual.
Y eso es lo que a muchos nos... Espiritual. Eso es lo que a muchos nos pasa. El Señor viene y de repente nos mete en una congregación y el Señor nos dice, esta es la cita que hice con tu nueva familia espiritual. Con esa familia espiritual tienes que tener relaciones de paz, de perdón, de reconciliación. No irte a pelear, no ir a hablar de las diferencias. Hermano, Aarón era mayor que Moisés. Entonces, cuando llegamos a una congregación, así debemos de llegar. Y somos los ungidos como menores, mansos. Porque el mayor no sale al encuentro. Aarón era el mayor. Como elegidos, hermano. Ahí llegaron como familia espiritual de elegidos. Te eligieron a ti, pero eligieron a todos los demás hermanos. Hermano, nadie en una congregación puede decir, es que yo soy más importante que el otro. Todos son importantes porque todos son elegidos. ¿Sabe qué? Aarón es blancura. Mire lo que es importante en un encuentro, encontrarse con alguien que tenga una vida, hermanos, como que más santa que uno, ¿verdad? Yo me encontré con un montón de hermanos que uno dice, este me lleva leguas en santidad. Eran Aarones, eran gente que tenía una vida más limpia que la de uno. Pero ¿para quién viene todo eso? Para trabajar en equipo. Aquí está el rema. ¿Para qué te llevan a una iglesia? ¿Para qué te llevan con gente que es más, como dijera yo, ya avanzó en la santidad un poco mejor que ti? O que tú, ¿verdad? Para que haya un trabajo en equipo. Para eso es el encuentro, hermano. Trabajo en equipo. En equipo. Entonces cada quien va a tener su oficio. Por eso dice, le leí el versículo, Aarón y Moisés se presentaron delante de Faraón. Uno hacía unas cosas y otro hacía unas cosas. Uno era como profeta y Aarón era como el sacerdote. Entonces, hermanos, nos van a llevar a lugares, hermanos, donde nos vamos a encontrar una familia espiritual. Y ahí vamos a aprender a trabajar en equipo, sin competencia. No, ¿cómo evitamos la competencia? Cuando aquel aprende su oficio y yo aprendo mi oficio. Ahí se acaba la competencia. Hermano, no hay competencia entre esposos, solamente que ella hace unas cosas y yo hago otras cosas. No hay competencia entre el diácono y la ayuda, no, solamente que uno hace unas cosas y el otro hace otras cosas. Pero solo así Dios prepara esos encuentros. Hermanos, la última que le voy a dar, Génesis 24:14. Búsquela, por favor. Dios obra de una manera linda, hermano, y nos prepara citas con personas, nos prepara cita con ministros, nos pone un pastor, nos pone un diácono, porque Él está preparándonos citas, que hay una agenda. ¿Para qué? Para nosotros llegar a este punto, para llegar a este punto. Todo esto, tal vez usted me puede encontrar más. Yo aquí llevo más o menos un orden. ¿Verdad? Primero el perdón, después instrumento escogido, después aprender el preparativo, servicio y protocolo, después volvernos oidores y ser llenos del Espíritu Santo, después, hermano, aprender estrategias, hermano, ¿verdad? En tiempos de crisis, ¿verdad? Y aquí, hermanos, aprender y continuar trabajando en equipo, ¿verdad? Hermanos, y hasta los superhéroes, ¿verdad? Tienen el Salón de la Justicia para trabajar en equipo. Verá, si para derrotar a Thanos fue necesario trabajar en equipo, imagínense a Thor trabajando en equipo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cada quien tenía un oficio. ¿Verdad? Hubo un trabajo en equipo y eso es lo que a veces la iglesia tiene que aprender a trabajar. ¿Verdad? Todos se complementan, no se contraponen. ¿Para qué? Para llegar a este punto. Todos debemos llegar a este punto, a este encuentro. Que sea la joven, está diciendo Eliezer, el siervo fiel de Aarón. Este es como que Abraham es el que mandó a Eliezer. Usted lo puede chequear en la Biblia, es figura del Padre. Eliezer es el figura del Espíritu Santo. E Isaac, que es el que se quedó allá esperando a la chava, es figura del Hijo del Señor Jesucristo. Pero nos envían al Eliezer aquí a la tierra a buscarle a la chava escogida. Ya la escogieron allá hace casi 2000 años, pero aquí la andan averiguando si ya dio la altura, si ya tiene lo suficiente madurez, si ya llegó ya no es niña, sino que llegó a ser jovencita, señorita, para llevársela.
por favor, dice Eliezer, que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda. Eso es lo que tiene que responder ella. Bebe y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Entonces él dice, voy a pararme en este pozo, y la joven que aparezca, que me dé agua a mí, y después que haga la mía extra. Fíjense cómo va a ser la mujer que se va a ir, la iglesia que se va a ir. Te le puedo dar de comer a tus camellos, plecas, ministros. Puedo también atender a tus enviados. Puedo atender a los que trabajan contigo, Espíritu Santo. Es decir, que los camellos son los siervos del Espíritu. Son los que cargan todo el menaje, cargan a las doncellas, cargan a la novia. Esa es la figura de los ministros. De los ministros del Espíritu. Son los que andan velando por cargar a la novia. No andan en otros menesteres. Sé que los camellos, los ministros pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y hay unos que se pierden, ¿verdad? Pero el oficio del ministro del Espíritu es prepararla para el encuentro con su Señor, con su futuro esposo. Ya fuiste elegida. Aquí ya te eligieron, eres instrumento elegido. Muy bien, pero ahora, ¿verdad? Ocupo que ya llegue la consumación de toda la agenda. ¿Qué es? Que te vas a encontrar con Él. Por eso comenzamos con 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces esta mujer llega. ¿Quién cree que llegó ahí? Llegó esta chava. Sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Sale la mujer, sale la chava, hermanos. Y en cuanto ve al hombre de Dios, le ofreció agua y también le sacó para sus camellos. Y Eliezer dijo, esta mujer dio la mía extra. Hermanos, y aquí es donde viene la consumación. Eliezer es figura del Espíritu Santo. Esta es la séptima, ¿verdad? Entonces aquí aparecen Eliezer son las ayudas de Dios. Aquí está el Espíritu Santo que en figura de Eliezer. Eliezer, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que busca es esposa a Isaac. Busca esposa a Isaac. Isaac es gozo, es figura del Señor. Allí, hermanos, hay un encuentro entre desconocidos. Aquí hay un encuentro entre Eliezer y Rebeca. Hermanos, y exactamente eso es lo que sucede entre el Espíritu Santo y la novia. Desconocidos, no se conocían. Por eso el Señor, el Espíritu Santo, comienza a escudriñar tu corazón para que tú te des a conocer. Por eso el Señor no le abre la puerta a todos aquellos que tocan, porque dice, solo le dijeron Señor, Señor. Y el Señor les dice, creo que es Mateo 25, no los conozco, no sé quién sois, pero el Espíritu Santo es el único, ¿verdad?, que pasa de una desconocida a una conocida. ¿Por qué? Porque comienza a conocerte, comienza a escudriñarte, porque Él te conduce a toda verdad, te convence de pecado, pone las palabras del Señor en tu boca. Él es el que es testigo del Señor en tu vida, es el que te consuela. Entonces, al haber esa comunión linda con el Espíritu Santo, ¿verdad? Rebeca, ¿sabe qué significa Rebeca? Rebeca significa la que es encadenada de belleza, porque eso es lo que hace el Eliezer, figura del Espíritu Santo, embellecerte a ti, a uno desconocido, a una desconocida, que llega a ponerse tan guapísima, tan chula, hermanos, para preparársela al Isaac. Entonces, ¿para qué fue este encuentro? Para llevarle esposa. Entonces, este es para llevarle esposa. Llevarle esposa ¿a quién? Al Señor. Ahora entiende por qué Revelaciones capítulo 21 dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Por qué? Porque falta el encuentro, falta ese encuentro, hermano, entre desconocidos, ¿verdad? ¿Verdad? Entre el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios va a permitir que se conozcan tanto que ahora van a pensar de tal manera en unidad que dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Entonces la voluntad del Espíritu va a estar en ti.
Y la voluntad del Señor va a estar en ti también. Entonces, hermano, ¿verdad? Rebeca significa encadenar con belleza los encuentros. El gestor de encuentros es el Señor Espíritu Santo. Él se va a encargar. Entonces, el mediador es el Espíritu Santo, el gestor de encuentros. Aquí terminé. Voy a resumir. Fíjate cómo comienzan los encuentros. Pueden haber más. Pueden haber más. Pero esto es lindo, hermano, cuando lo vemos con zoom, con lupa, realmente que vamos a ver un mapeo de nuestra vida. Vamos a ver una agenda de nuestra vida aquí. Primero, hermano, lo que se nos tuvo que haber comenzado a manifestar, a encontrarnos en nosotros es el Cordero. El Cordero, hermanos, el perdón. Luego, hermanos, nos tuvieron que haber llevado donde un discípulo, donde un Ananías, que significa uno que recibe la ayuda de Dios, ¿verdad? Para que nos ponga manos y volvernos instrumentos escogidos, habilitados. Ya éramos instrumentos escogidos, pero hasta que después nos pone en manos, somos instrumentos escogidos, habilitados. ¿Por qué? Porque recibimos al Espíritu Santo, porque ya podemos ver. Hermanos, por eso es importante que usted tenga siempre un maestro, siempre tenga alguien que le enseñe, que lo habilite. Después de eso, le dicen a los discípulos, necesito que sigas al hombre del cántaro. Este es como un pastor, hermanos, que va a hacer que los discípulos aprendan protocolos, aprendan preparativos espirituales, porque no te puedes quedar ahí. Luego sigue la trayectoria. Es que todo esto, hermano, esto viene de aquí para acá. Después viene de aquí para acá. Después viene de aquí para acá. Aquí ¿qué va a pasar después? Cuando tú estés acostumbrado a escuchar la predicación de la verdad, te van a llevar a momentos de incomodidad para que cuando aprendas a educar tu oído, hermano, te van a llevar a la llenura del Espíritu Santo. Si eso es lindo, hermanos. Después de aquí te van a llevar acá. Vea, te van a llevar a citas más particulares, ¿verdad? En momentos difíciles, para que te lleven a administraciones. ¿Administraciones para qué? Para que aprendas a ser fiel en lo poco. Aquí, hermanos, es una cosa linda, porque vas a comenzar a conocer, ¿verdad? Cómo tú desarrollas ya sacerdocio en familia, cómo tú comienzas a desarrollar protocolos en la familia. Después de aquí, ¿verdad? Te van a pasar aquí. Aquí, ¿qué vas a hacer, hermanos? Te van a comenzar a enseñar a trabajar con personas que también están mejores en santidad, están más blancos, más limpios, para que tú comiences a trabajar en equipo y aprendas a trabajar tu oficio en orden, en disciplina, ¿verdad? Como hermanos, como tu nueva familia espiritual. ¿Para qué? Todo esto va a servir para que después, hermano, te metas con el Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Con el ayudador de Dios. El ayudador de Dios va a hacer que tú, ¿verdad?, te prepares de tal manera que te encadenen de belleza. Entonces, cada cita que va a hacer el Espíritu Santo contigo, ¿verdad?, va a ser para que te comiencen a adornar, a equipar, a galardonar, que te comiencen a ataviar, a llenarte de dones, de talentos, de joyas, de visitaciones, de perlas, para que presentarte delante de Dios, de Isaac, ¿verdad?, como esposa. Hermanos, que Dios añada gracia a su palabra. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahorita? Esto, comprender esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, esa es una cita. El ladrón es el Señor. Hubiera estado alerta. ¿Qué tienes que estar tú entonces? Alerta. Porque si tú estás llevando todo esto, hermano, mira, tu labor ahorita es mantenerte despierto, en vigilia, porque ya viene la otra cita. Ahí es la cita con el Señor. El Señor lo ponen ahí como un ladrón, ¿verdad? Porque viene a llevarte, pero es una señal para decirte, hey, apercíbete, hey, mantente vivo, despierto, en vigilia, ¿verdad? Para poder esperar su visita. Hermanos, aquí, ¿qué ocupamos nosotros? Mantenernos, hermanos, completamente alerta, en vigilia. Eso es lo que ocupamos ahorita nosotros. Estar completamente en alerta. Alerta. El Espíritu Santo es el que va a hacer ese trabajo en nosotros, de mantenernos despiertos, como decía la mujer aquella del Cantar de los Cantares. Mientras dormía, mi corazón velaba. Entonces mantente en vigilia. Porque la última cita en tu vida
verá, pronto está. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiero hacer una palabra de oración. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias te damos. Ha sido una enseñanza, Señor. Ha sido un momento en el cual nos has mostrado, nos has enseñado a que tú eres, Señor, el gestor de encuentros. Eres el mediador entre ese destino profético, esa agenda que hay de tu pueblo con las cosas que tú escribiste para ellos. Señor, en tu agenda está que se encuentren con el Cordero. En tu agenda está que ellos sepan que son instrumentos escogidos, pero que ocupan entrar al discipulado, que ocupan un maestro para poder ser instrumentos escogidos, habilitados. Verá, que se les abran los ojos, que posiblemente, Señor, avancen en el nombre de Jesús y que sigan al hombre del cántaro, que encuentren un pastor que les llene de palabra. Él les va a enseñar a los discípulos a separarse de la tierra. Él les va a enseñar a vivir en las alturas, a que sepan los protocolos espirituales. Iglesia amada, hemos aprendido tantas cosas erróneas, tantos protocolos que ofenden a Dios, tantos protocolos que encienden el celo de Dios. Ahora es tiempo de aprender cómo a Dios le gusta, cómo al Señor le gusta. Esos son los preparativos, los protocolos espirituales. Después, hermanos, tenemos que avanzar. Y aquellas personas que son oidores de la predicación de la verdad, seguramente les va a llenar la llenura del Espíritu Santo. Va a haber una cita, pero primero te van a incomodar, primero te van a quitar toda comodidad para que puedas ir a ambientes que tal vez no sean los que tú estás acostumbrado, pero así es el Señor, así a todos nos trabajó el Señor. ¿Para qué? Para que encuentres en esas ministraciones, esas citas con hombres de Dios que te ayuden a salir de la calamidad, de la pobreza, que te ayuden a salir de esas situaciones que en tu casa hacen falta. El que es fiel en lo poco y no mucho lo van a poner. ¿Para qué? Para que te reencuentres con tu familia espiritual, para que vuelvas a hacer trabajo en equipo, para que vuelvas a recuperar tu oficio en Dios y así seas engalanado, así seas llevado como, ¿verdad?, como la esposa al Señor Jesús. Pero tú tienes que mantenerte alerta, tú tienes que mantenerte despierto como estuvo esa mujer. Despierta, hermanos, preparad el día que iba a llevar el Señor Espíritu Santo para llevarle la esposa a su Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos, te rogamos, Señor, que no haya estorbo, Señor. No hay ningún estorbo, que lo que hay escrito, lo que hay ahí, Señor, en los encuentros, el mediador, Señor, el que gestiona, Señor, las citas, los encuentros espirituales, Señor, no haya interrupción. Señor, si te has quedado en alguno, dile al Señor, Señor, ¿y mi agenda? Señor, ¿y dónde está la llenura del Espíritu Santo? Si te has quedado, ¿verdad?, y tú sabes que no has recibido el Espíritu Santo, dice, Señor, ¿y dónde está mi cita? ¿Dónde está la agenda? Eso es lo que tenemos que estar anhelando el Señor. Señor, si ya recibiste esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, avanza, sigue adelante. Si te estás quedando en pobreza, dile al Señor, Señor, ¿dónde está el que me va a enseñar? Señor, ¿dónde está el que me va a ayudar a trabajar en equipo? Ayúdame, Señor. Señor, ocupamos que nos mantenga despiertos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.